En este video vamos a tratar de instalar la base de datos Oracle 12c. Para ello necesitamos hacer unas preconfiguraciones que son importantes para poder instalar la base de datos. Entonces, teniendo ya nuestra virtual lista, nos vamos a conectar con el usuario Oracle. Entonces le vamos a poner la clave que le hemos puesto, ¿verdad? A la virtual, al usuario Oracle. Vamos a ingresar a ella. Eh, entonces nosotros vamos a preparar, digamos, el entorno. Entonces para ello vamos a tratar nos vamos a ir a dispositivos y vamos a insertar la imagen de los add-ins, ¿verdad? Si ustedes se ven, dispositivos, Guest Addition. Entonces los Guest Addition son importantes para que podamos compartir, ¿verdad? Las carpetas, podamos copiar y pegar sin ningún problema entre el host y la virtual. Entonces para ello estamos instalando en el kernel del sistema operativo Linux. Eso es Guest Addition. Eso va a tardar cierto momento, ¿verdad? Y vamos a esperar a que se instale, ¿verdad? Esos Guest Addition. Están para las diferentes plataformas. Una vez eso, presionamos Enter. Yo siempre recomiendo que hagamos una restauración, ¿verdad? Como tal. Ahora vamos a inicializar, ¿verdad? Eh, Vamos a tratar de ingresar con el usuario Oracle. Le vamos a poner la clave, ¿verdad? Que tenemos. Y ingresamos a la virtual. Y vamos a ver nuestras configuraciones, ¿verdad? Como tal, ahí tenemos la 10.10.50.21. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de instalar, ¿verdad? Eh, las actualizaciones. Si en un dado caso a usted ya le parece que es porque ya el sistema operativo hizo las instalaciones. En este caso me pide que me conecte como root, ¿verdad? Porque para poder instalar paquetes necesitamos y nos dice, ¿verdad? Que no hay nada que hacer, ¿verdad? Para con respecto a la actualización. Por lo tanto, entonces vamos a tratar de hacer una vez, si ya nuestro sistema operativo ya está actualizado, eh, nos dice que ya pues tenemos las actualizaciones. Vamos a tratar de instalar el paquete. Esto es importante, es un paquete de preconfiguración que lo que nos permite es preparar el entorno de Oracle, ¿verdad? Para instalar la 12c. Entonces usted hace yum install Oracle RDMS Server 12cr1 preinstall. Esto nos va a permitir ahorrar varios pasos sobre la preconfiguración del sistema operativo. Una vez eso, le decimos yes, ¿verdad? Que nos instale los paquetes necesarios y va a comenzar a bajar esos paquetes y a instalarlo. Y nos dice que ya está eh, completamente instalado. Entonces vamos a hacer algunas verificaciones. Vamos a entrar a un archivo que se llama, eh, está en etc, se llama sysctl.conf para ver si ya tenemos los datos. Y si aquí ya nos aparece los datos de configuración, ¿verdad? De preinstalación de Oracle. Entonces siempre nos va a aparecer comentariado y los valores que él le va estableciendo. Entonces ya tenemos esa información. Ahora vamos a ver otro archivo que se llama, que está en security, limit.conf. En este caso, en este archivo no tenemos la información. Entonces vamos a tratar de
vamos a tratar de escribir sobre ese archivo limit. Vamos a utilizar el gedit o el bi, ¿verdad? En este caso vamos a necesitar esa configuración. Nos vamos a ir desplazando al final del archivo. Ahí aparece en on file, y en esa ubicación nosotros vamos a tratar de hacer, vamos a pastear, ¿verdad? Hacer un paste, ¿verdad? Copy paste de la información. Hemos pasteado los datos, ¿verdad? Una copia. Y una vez eso, que ya los tenemos ahí, esos son datos que ya nos pide Oracle, que tenemos que tenerlos preconfigurados. Eh, Le vamos a dar escape, vamos a darle guardar, ¿verdad? Eh, Al archivo, y nos salimos. Para verificar que realmente en limit han quedado la información, como vemos, ahí tenemos la información que necesitamos en ese archivo. Una vez eso, nos vamos a cat, ¿verdad? etc eh, password. Ahí se guardan los usuarios que tenemos en el sistema. Y aquí, si ustedes se fijan, tenemos a Oracle, que es con el usuario que nosotros vamos a trabajar. Entonces, eh, adicionalmente, queremos ver si tenemos algún grupo, ¿verdad? En la base de datos, ¿verdad? Entonces nos vamos a este archivo. Esto solo es para garantizarnos que tenemos la información correspondiente. Tenemos aquí o install, este lo vamos a utilizar, ¿verdad? Oracle debe de pertenecer a este grupo, y tenemos el de DBA también, ¿verdad? En este caso nos haría falta el de Opera. Estos son en la preconfiguración los que ya están en, digamos, en los grupos y los usuarios. Crear el, el grupo, ¿verdad? De, Opera. Y en este caso solamente le damos group add Opera y ya lo creó. Si queremos verificar en etc group, ya está, si ustedes se fijan acá, Opera. Ya tenemos ese grupo. Ahora vamos a modificar el usuario de Oracle que ya existe, ¿verdad? Vamos a asignarle eh, algunos grupos. Eh, Vamos a también el de oinstall, se lo vamos a dar a Oracle. Y en este caso ya tenemos las carpetas que vamos a necesitar, donde vamos a instalar y vamos a cargar la base de datos Oracle. Entonces vamos a crear esta carpeta, ¿verdad? Que se llama U01 app Oracle Product. La versión que vamos a instalar como tal, vamos a dbhome 1, ¿verdad? mkdir, y nos hace falta que sea, creemos toda esta estructura porque no la tenemos. Ahora vamos a crear otra carpeta, ¿verdad? Eh, en U01, y en ello lo que vamos a es setup. Ahí vamos a instalar, vamos a copiar todos los archivos de instalación de la base de datos. Ahora vamos a hacer un chown, ¿verdad? Para que Oracle, ¿verdad? Como tal, sea el dueño, ¿verdad? De la carpeta 01. Eh, Vamos a modificarlo. Le vamos a dar los privilegios, ¿verdad? Sobre esa carpeta. Una vez hayamos hecho esto, ¿verdad?
Veamos a dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Oracle. Y si hacemos un ls-l, veríamos que aquí tenemos toda la estructura que es dueño Oracle, ¿verdad? Perteneciente a OInstall. Posteriormente entonces vamos a modificar un archivo que es el archivo de host. Para ello entonces al archivo que está de configuración en etc host. Nos vamos a ir, vamos a dar a insertar y vamos a poner la IP que nosotros tenemos de nuestro servidor, que es la 10.10.50.21. Si ustedes se recuerdan, esta es la IP que tenemos eh, de nuestro adaptador. Le vamos a poner Oracle Hora 12c, que se llama nuestro host. Una vez ya tenemos esta información, la vamos a grabar. Hagamos un cat, ¿verdad? Del archivo. Y ahí está exactamente la 10.10.50.21, hora 12c.dbtest.com, hora 12c.udbtest. Estamos que está correctamente. Ahora vamos a tratar de transferir, ¿verdad? El archivo de base de datos a la carpeta de Linux, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una copia. Eh, ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, nos vamos a ir a ubicar, ¿verdad? En Media. Aquí tenemos la carpeta SF compartir. Hacemos un ls y ahí tenemos varios archivos. En mi caso, el archivo que me interesa es Linux, la versión, prácticamente esta es la 13C, la 12C, perdón, la última versión. Vamos a hacer una copia de este archivo Linux, a donde le vamos a decir la ruta a donde lo queremos copiar, que en este caso es en el setup. Se va a tardar cierto tiempo, ¿verdad? Porque es un archivo que eh, aproximadamente pesa 3 GB, más o menos. Ahora que ya nos copió el archivo, ¿verdad? Solo es de verificar realmente si ya lo hizo, ¿verdad? Entonces vamos a verificar en la U01, ¿verdad? Setup. Vamos a ver acá con un ls, ahí lo tenemos. Y posteriormente lo que vamos a hacer es descomprimirlo. Ahora lo que necesitamos es configurar un archivo que se llama bash profile. Ese archivo es el que sirve para configurar el perfil del usuario con el cual se va a instalar. Entonces nos vamos a pasar al usuario Oracle, ¿verdad? Que es con el cual vamos a trabajar. Eh, nos vamos a nos vamos a ubicar, digamos, en este caso en el usuario como tal, para que en su efecto nosotros trabajemos en el host de ese usuario. Vamos a abrir un archivo, ¿verdad? Que se llama bash profile. Y nos vamos a ir al final para que después del export le damos insertar y vamos a copiar cierta información para que nos maneje de alguna manera el host, ¿verdad? De nuestro servidor. Va. Si vemos, tenemos export. El Oracle hostname es Oracle 12CUDBTS, que era como habíamos configurado el host. El home, ¿verdad?
va a estar ubicado en product 12.2.0 db home 1. Esto debe estar igual a como creamos las carpetas. El seed de la base va a ser hora 12c. Las librerías van a estar ubicadas en HomeLib, ¿verdad? Cuando ya las instalemos. Y la parte, ¿verdad? De JLib como tal. Una vez ya tenemos eso, ¿verdad? Vamos a tratar de guardarlo. Solo garanticémonos de que la información está correcta. Ahí la tenemos, ¿verdad? Como tal. Ahora, el siguiente paso que nosotros necesitamos hacer es descomprimir la carpeta, ¿verdad? Entonces, veamos dónde estamos ubicados con Oracle. Nos vamos a ir a U01, ¿verdad? Setup, y vamos a descomprimir el archivo como tal. Eh, Veamos, dice que tenemos permisos denegados. Eso significa que tenemos problemas al momento de con respecto a los permisos. Entonces, vamos a tratar de volverle a dar los permisos de las carpetas, porque de alguna manera no las aceptó como tal. Ahora vamos a ver si nos permite. Eh, Vamos a hacer un unzip y ahora ya nos permitió. Ahora es de esperar que nos permita descomprimir todo el archivo zip. Esto va a tardar cierto tiempo, ¿verdad? Y posteriormente vamos a hacer ya la instalación. Ahora que ya hemos descomprimido, vamos a garantizarnos eh, en Database que ya está la carpeta Database, ¿verdad? Le damos, ahí ya tenemos todos los archivos de instalación. Ahora lo que necesitamos es hacer un Xhost, ¿verdad? Plus, ¿verdad? Para que nos podamos conectar, ¿verdad? Como tal, eh, como clientes. Ahora vamos, recuerden que la instalación debe de hacerse con el usuario Oracle. Ahora vamos a ejecutar el run installer, ¿verdad? Que es el archivo para ejecutar el Oracle Universal Installer. Está chequeando, ¿verdad? Los espacios, ¿verdad? Como tal. Una vez eso, entonces nos va a aparecer esta pantalla. Le decimos que sí, ¿verdad? Vamos a instalar solo el software únicamente. Vamos a instalar la instancia como tal, ¿verdad? Single Instant Database Installation. Vamos a instalar la Enterprise Edition. Se recuerdan, hay que verificar que sea la carpeta correspondiente. Entonces vamos a ver en Oracle Home, Oracle, perdón, aquí en este caso en U01, app, Oracle, Product 1202 y en DB Home 1, ¿verdad? Y acá tenemos donde va a ser instalado la localización, ¿verdad? Del software. Una vez eso, si ustedes se recuerdan, aquí tenemos eh, donde vamos a tener el directorio, ¿verdad? Del inventario de la instalación en el grupo oinstall que ya nosotros habíamos creado. Vamos a utilizar ese grupo. Si ustedes se fijan, acá en OS Upper, como creamos ese grupo, ya aparece, ¿verdad? Como tal. Y comienza a instalarnos la base de datos. Nos da un resumen de lo que queremos instalar. Nos dice el espacio requerido y nos dice que tenemos disponible 31.43 GB. Entonces le damos en este caso instalar y vamos a esperar el proceso de instalación como tal.
Ahora vamos a correr estos archivos. Vamos a abrir una terminal de root, ¿verdad? Vamos a abrir una nueva terminal para que en su defecto podamos ejecutar esos scripts. Nos vamos a conectar con el usuario root. Vamos a copiar, ¿verdad? Lo pegamos acá. Ya se hicieron los cambios pertinentes. Ahora vamos a ejecutar el segundo archivo. Y vamos a dejar Oracle Owner Oracle y el Oracle Home, el DB Home 1. Vamos a dejarlos. Si queremos hacer un Trade Files Analyzers, ¿verdad? Le vamos a poner Yes, ¿verdad? Del PROM le damos OK y hemos instalado satisfactoriamente la base de datos. Una vez eso, nos volvemos acá, ¿verdad? Donde prácticamente ya hemos instalado la base de datos como tal, solo digamos el kernel de la base de datos. Bien, una vez hemos hecho la instalación del software de la base de datos, vamos a utilizar una herramienta que posee Oracle que se conoce como DBCA. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros poder instalar la base de datos. Entonces le damos DBCA y le vamos a decir que nos cree la base de datos. Si ustedes se fijan, nos dice que sea ORCL. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer eh, el ORA 12C, ¿verdad? Y vamos a crear una PDB, ¿verdad? Y nos vamos a ir a configuración avanzada. Vamos a hacer una Oracle, digamos, instancia eh, única, ¿verdad? No vamos a utilizar el ASM ni el Real Application Cluster. Para propósito general, le damos Next. Vamos a utilizar la hora 12C, que es el host, el nombre de seed que le dimos. Vamos a crear un contenedor de base de datos y le vamos a llamar PDB1. Entonces vamos a utilizar un mundo table space, ¿verdad? Para tal. Le decimos que use el template de base de datos o use algunos atributos de storage, ¿verdad? Como tal. Vamos a dejar el por defecto, ¿verdad? Como tal. Nos dice que si queremos un área de recuperación, le vamos a decir que sí. Que si habilitamos los archivos, ¿verdad? No los vamos a habilitar en esta. Aquí nos pide que creemos listener. Esta versión he visto que da problemas al querer crear el listener. Nos dice que ya existe. Entonces, no le pongan nada, le dan next. Y configurar el Oracle Database Volume y el Level tampoco, ¿verdad? Esos no los. Que use memoria de gestión automática con el valor base. Que 300 procesos de la base de datos, los caracteres por defecto, que sea un servidor dedicado y si queremos podemos instalar los esquemas de base de datos ejemplo. Aquí nosotros necesitaríamos el puerto 5500 para configurar el Enterprise Manager Database Express. No lo va a permitir porque de alguna manera, digamos, es como un error que da. Entonces lo dejamos así, le damos Next. Vamos a darle para propósitos un password común a los usuarios administradores de la base de datos. Le damos Next. Que cree la base de datos como tal, ¿verdad? Que también le vamos a decir que genere la creación de script y guarde el template, ¿verdad? Como tal. Entonces aquí ya nos aparece todo lo que la base de datos ya haría. Oracle 12C, el CIDE 12C,
nos va a crear el contenedor en PDB1, ¿verdad? La versión, aquí están los parámetros de inicialización de la base de datos, la base de datos como tal, va a crear este dispatcher, ¿verdad? Pero nosotros después vamos a tratar de configurar algunas cosas que esto no lo hace por sí solo. Le damos finish y va a comenzar a crear la base de datos como tal. Vamos a esperar unos minutos para que se instale la base de datos. Una vez nos aparezca la barra al 100%, entonces la base ya ha sido instalada. Nos aparecerá el seed de la base y el Global Database Instant. Ya podemos cerrar para hacer el siguiente paso en el siguiente video.